-25, ya rapidito ingresamos un poco en la masticación de esta jornada cívica que tuvimos ayer, que todavía estamos teniendo en definitiva porque faltan algunos detalles. Y le damos los muy buenos días a Eduardo Botinelli, que tiene la gentileza de atendernos para poder comprender la mirada de un analista sobre esto. Si yo le preguntara a la persona, Eduardo Botinelli, este hombre que hace tiempo que mira estas cosas, ¿con qué titularía usted el diario de hoy? Bueno, buenos días. Buen día. ¿Cómo andás, Eduardo? A ver, es difícil titularlo porque tiene muchas lecturas, ¿no? Es Sí. decir, el titular macro es la ley se mantiene. Ahora, la ley se mantiene dentro de qué parámetros, ¿no? Es decir, bueno, cuánto apoyo hubo explícito a la ley, cuánto fue el apoyo explícito más implícito, es decir, el voto directamente por el no y el voto en blanco, cuánto de eso se puede mirar como un apoyo directo para el gobierno. Es decir, queda, o sea, como titular es la ley se mantiene, pero se mantiene por poco margen, con lo cual también es una señal, por un lado, de cierto apoyo, pero también de cierta alarma o llamado de atención hacia el gobierno. ¿Tú viste ayer un discurso de la Comisión por el Sí excesivamente sindical? ¿Te pareció que faltó mirada política en ese discurso? Bueno, creo que hay un poco de una mirada donde se ha bajado la idea, e incluso por algunas declaraciones posteriores de algunos dirigentes, de la mirada política de esto, y se ha centrado no solamente sobre el fin de la campaña, sino también en estos elementos que marcaba sobre quienes estaban presentes en la comisión, que efectivamente se le da una cuestión como muy de la gente, ¿no? Y eso, de alguna forma, es un elemento que es contraproducente para el propio Frente Amplio, Eso, ¿no? Porque en exacto. realidad eso que puede capitalizar como una cosa política, bueno, se está volcando hacia una cosa social y por fuera de la estructura política. Por una parte, no por todo, porque después el orador principal en el otro acto fue el presidente del Frente Amplio. Sí. Eduardo, ¿vos creés en esa teoría de que un resultado político como el de anoche puede arrojar dos ganadores y que el Frente Amplio le puede dar una lectura positiva a esta derrota? ¿O hay marcadamente para vos un ganador y un perdedor? No, yo creo que hay dos ganadores, sí, con miradas e intensidades distintas para los objetivos que se tenían. Es claro que para el sí es una derrota, porque no logra el objetivo, pero para la izquierda es una victoria, porque logra no solamente ratificar los votos, ya no porcentualmente, sino los votos que tuvo Daniel Martínez en segunda vuelta apoyando el sí, que es una lectura política que se puede hacer, ni hablar cuando se compara con lo que fue octubre, es decir, la izquierda tiene ahí la posibilidad de capitalizar, no quiere decir que lo ratifique en ningún momento, pero sí de capitalizar políticamente, que hay un conjunto de personas que votaron a los partidos de coalición en primera vuelta y no acompañaron a los partidos de coalición en otras instancias. Tiene una mitad de su lado. Claro. Desde ese punto de vista es una mirada negativa para el sí y para la izquierda, que es no se llegó al 50% de los votos válidos, y por otro lado una mirada positiva, decir, bueno, no se llegó, pero por poco. Y del lado del gobierno también hay dos lecturas, es decir, la positiva es la ley se mantuvo, y la negativa es tuvo menos votos que en la segunda vuelta, directamente para el no, y por lo tanto el apoyo que recibe directamente es menor que los votos que tuvo, menor que lo de noviembre de 2019. De lo que esperaba, ¿no? Menor de lo que esperaba también. Eduardo, y desde tu visión, en lo personal, por ejemplo, ¿te sorprendió una diferencia tan ajustada teniendo en cuenta el nivel de popularidad que mantiene el presidente y también la utilización del aparato estatal para la campaña? Bueno, diría, sorprender
hoy en día sorprenden pocas cosas. Pero ahí está un poco lo que decía recién, ¿no? Votó menos de lo que esperaba el no, y un poco quizá esperaba más por los niveles de aprobación que tiene el presidente hoy. Sí. Sí, acá es importante dos cosas. Primero, que fuera parejo estaba dentro de los escenarios posibles. Sí. Cada vez que hemos hablado era, bueno, las encuestas muestran una foto en un momento, pero cada vez que se acercaba más el acto eleccionario, aparecían más cerca las distancias y no se descartaba en la medida que había un conjunto de voto dudoso y de indecisos muy alto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo que decía Cecilia, efectivamente, acá hay algo que es importante y que de hecho la campaña por el sí lo usó, digamos, una especie de figura de los poderosos contra los débiles, que era todo el aparato estatal, la figura del presidente que se utilizó en forma directa y expresa. Acá hay un elemento que me parece importante. Una cosa es la aprobación que tiene un presidente o un gobierno en términos generales, y eso no significa que esa gente vaya a votar, ¿no? Yo ponía el ejemplo, si hubiese sido así, el Frente Amplio en 2014 ganaba con el 70%, claro, porque Vázquez tenía un nivel de aprobación altísimo al cerrar su mandato. ¿Qué pasa? Detrás de una aprobación genérica hay grandes aprobaciones de apoyos y hay también desaprobaciones. Cuando nosotros miramos por área, es claro que el manejo de la pandemia es el elemento que obtiene mayor apoyo de la ciudadanía, ¿no?, hacia el gobierno. Que el empleo tiene un apoyo un poco más tibio. Que la seguridad es un poco mayor el apoyo, pero con una mirada negativa importante. Pero cuando entramos a otros elementos, como son los ingresos, los aumentos de los precios, la pobreza y la gente en situación de calle, ahí se revierte. Es 2-1 los que están en contra, o evalúan negativamente al gobierno. Uh-huh. Entonces, el número general muestra un elemento positivo, pero no quiere decir que todas las áreas tengan apoyo de la ciudadanía. La importante cantidad de votos anulados ayer, ¿deja un mensaje también? Bueno, ahí hay que mirar un poquito en detalle. Los votos anulados son prácticamente lo mismo que la suma de votos en blanco y anulado de la elección nacional. Entonces, en teoría podemos que la suma, digamos, claro, es decir, bueno, en una elección nacional no importa si se anula o si se vota en blanco, uh-huh, el efecto es el mismo. Acá no era el mismo, ¿no? Probablemente lo que sea es, hay un conjunto de personas. Esta vez todos los que querían ser neutrales anularon. El tema es que hubo un 1,3% de votos en blanco, además. Bueno, ese voto en blanco uno lo puede interpretar sobre todo por cómo se desinfló, ¿no? Cuando uno mira la serie, el voto en blanco llegó a estar en el 5%, 4-5%, y eso empezó a caer. Es un sector de la población que probablemente lo que quería era mantener la ley, no le interesaba que se anularan los 135 artículos, pero tampoco dar un apoyo explícito al gobierno, claro, ¿no? Y de hecho hubo algunas figuras que llamaron a ese voto con ese sentido, pero terminó siendo muy minoritario, ¿no? Que sería otro elemento de discusión, era si el no solo ganaba el sí, que es lo que sucedió, sí, o si el no para ratificar la ley necesitaba los votos en blanco, que eso hubiese llevado otra discusión adicional. ¿Qué te pareció la conferencia de prensa o el discurso de la calle o la presentación del no al final? A mí me llamaron la atención dos cosas. La alusión a la democracia directa y al eco de la discusión en el Parlamento. Y también el proyecto de seguridad social que va a ir y va a ser sometido a cambios, pero si les gusta bien y si no también. Me llamaron la atención esas dos cosas. ¿Eduardo? Quizás se cortó la comunicación. Sí. Bueno, lo que hablaba también antes de la pregunta de Nano, Eduardo, era un poco esto de... Nos queda un poco la duda de si las personas tenían toda la información clara de que en esta ocasión el voto blanco
iba en apoyo del no. Pareció por los Se habló resultados mucho que de él... eso, ¿no? Sí. Claro, pareció por lo que decía, cómo se fugó hacia el voto anulado, lo que en general es voto en blanco, parece demostrar que sí, que las sí. personas tenían esa conciencia. Siempre hay un porcentaje de personas que Sí. no tienen ni idea. Siempre hay gente que no, pero en general se puede inferir, ¿no? Que había Sí. una conciencia de eso. Quedaba una pregunta, Eduardo, te preguntaba si algo te llamó la atención particularmente de las palabras del presidente de la República anoche, tarde ya. A mí personalmente, y lo mencionaba hoy de mañana, me llamó la atención a la alusión que hizo a la democracia directa y su predilección por la discusión parlamentaria y también la manera en que habló sobre el proyecto de seguridad social, si les gusta bien y si no también. Bueno, sí, eso es un elemento que hemos analizado también de la concepción que tiene el presidente de cómo es el gobierno, ¿no? Es un gobierno básicamente del Partido Nacional y donde la discusión se da en el Parlamento, no se da a nivel político, ¿no? Incluso cuando él hace mención a la ley de urgente consideración, dice, nosotros la presentamos públicamente y después se ingresó al Parlamento y ahí se modificaron 200 y pico de artículos, ¿no? Y ahí lo que está diciendo es que el Poder Ejecutivo manda y después se discute y la discusión se da a nivel parlamentario, ¿no? Lo mismo hizo ahora con lo de la seguridad social. Es decir, tenemos un grupo de expertos, hizo recomendaciones, el Ejecutivo entendido como Presidencia de la República, va a armar el proyecto y lo va a enviar al Parlamento y ahí se discute, ¿no? No es una discusión a nivel de cúpulas políticas, ¿no? Ni dentro de la coalición ni con la oposición. Y creo que el discurso ratifica esa visión. Bien, Eduardo Botinelli, te agradecemos estos minutos para tratar de seguir comprendiendo un poco más a fondo los resultados de la votación de ayer. Gracias, Eduardo, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10.